Caso fortuito o fuerza mayor no puede ser causal de despido. ¿Por qué? Porque en el artículo 111 del Código del Trabajo ya determina las causas del despido, que es cuando el trabajador incurre en alguna falta y el patrono le sigue un procedimiento mediante una audiencia de descargo. Y ahí en esa audiencia de descargo el trabajador debe desvanecer las imputaciones del patrono. Ahora bien, no alargándome mucho en ese punto, debo decir con un rotundo no que la suspensión laboral no es una causal de despido. ¿Por qué? Porque en el artículo 99 establece que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica la terminación ni el fin ni el derecho de los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Lo que ha sucedido en sí es que se ha confundido o se ha especulado la suspensión de los contratos de trabajo por 120 días e incluso han planteado reformas al Código de Trabajo o un nuevo decreto que los ampare. Pero en opinión propia considero que esto no viene al caso, porque las suspensiones de este momento son por la causal número 2 del artículo 100 relativas con la fuerza mayor o caso fortuito. La duda se da y nace porque una de las causas de la terminación de los contratos de trabajo establecida en el artículo 111 del Código de Trabajo se encuentra en numeral número 8, afirmando que la suspensión de actividad de trabajo por más de 120 días en los casos 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 100. Pero ese precepto no menciona el artículo número 2, referente al caso fortuito o fuerza mayor, que es la base o suspensión temporal que se da en el marco de la pandemia. La confusión del ministro y de otros sectores se ha tomado la suspensión de 120 días como incluyente de todas las causales y revela que en el numeral 8 del artículo 111 de la terminación del trabajo se refiere a la falta de la materia prima o el exceso de producción. La 4 habla de la imposibilidad de explotar a la empresa con un mínimo razonable de utilidad. El 5 nos habla de la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos en la operación normal de la empresa. También hay una confusión porque más adelante dice que en los casos del inciso 8 tampoco habrá responsabilidad para las partes. Eso quiere decir que se exonera al patrono al pago de prestaciones. Pero no es el caso que estamos viviendo. No es el caso de la causa número 2, porque es un caso fortuito y no es lo que establece la terminación del contrato de trabajo. La causal 2, que es la fuerza mayor o el caso fortuito, según el artículo 101, surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, es decir, es una causal impredecible, como cuando ocurre un terremoto o un caso fortuito o una inundación, que nadie sabe cuánto va a durar la afectación. Esto puede durar más de 120 días y es por eso la terminación del contrato de trabajo, porque no tiene que ver con la decisión de manera predecible o planificada por el patrón, sino fortuitamente o caso mayor. En este caso, el fundamento de la suspensión de los contratos fue ordenado por el gobierno central a través del decreto PCM, y eso los convierte en una situación de fuerza mayor o caso fortuito, que obliga a mantenerlos suspendidos hasta que desaparezca la situación que le dio origen, tal como lo establece el artículo 101 del Código de Trabajo. Esta suspensión se originó por la pandemia y mientras no esté controlada y no tengan las garantías para volver a la normalidad de trabajo, los contratos pueden seguir suspendidos. Los patronos que quieran despedir a los trabajadores tendrán que pagarles la totalidad de las prestaciones, porque la suspensión temporal basada en caso fortuito no es ninguna causal de despido. Y además se está diciendo en el albor público que muchas empresas se van a declarar en quiebra.
lo cual tampoco procede, porque para que un patrono pueda invocar la quiebra para no pagar prestaciones, esa quiebra debe ser declarada judicialmente a través de una sentencia. Ya para terminar, debo recordarles y hacerles énfasis al principio de irrenunciabilidad que está en el Código de Trabajo y que está relacionado también con el artículo 128 constitucional, que nos dice que son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo. Y el artículo constitucional nos dicen que las leyes que rigen las relaciones entre patrones y trabajadores son de orden público y son nulos todos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminuyan, restringen o transversen las garantías establecidas en la Constitución de la República. Hay un principio muy importante que es el indubio pro operario, el cual significa que en caso de duda siempre se va a favorecer al trabajador.